Muy buenos días y buenas noches, estimados estudiantes. Esta es la lección 25 del 2 de noviembre y estamos ya en la semana 13. Vamos a iniciar con el tema de puntos y vectores y bueno, obviamente se hacen las prácticas correspondientes del tema. Muy bien, el tema de puntos y vectores es el último tema de este curso, donde nosotros podemos enfatizar y recordar que la recta real, nosotros podríamos hacer una biyección entre el mundo de los números reales, de modo en esta correspondencia a cada valor real se le puede asignar un punto sobre la recta y viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí en la figura 1 podemos observar cómo a la recta, utilizando una unidad, el punto A en la recta corresponde al número X y vamos a denotarlo por A de X. Y decimos que X es la abscisa de A. Por abuso del lenguaje, nos referimos indistintamente al punto AX como A o como X. Entonces, es una manera de condensar la información que aparece por acá. Esto es en la recta, pero después podemos ahondar este proceso para R2, donde los pares ordenados de números reales, como puntos de un plano y viceversa, se les puede hacer la misma correspondencia, la misma biyección. Y esto permite definir un sistema de ejes coordenados, el cual consiste de dos representaciones concurrentes sobre un plano de la recta numérica. En este caso, pues es lo que ya sabemos y nos cuentan un poco en el cole, ¿verdad? Que tenemos el eje de las coordenadas y el eje de las abscisas. O bien, como bien decía aquí el autor, condensamos esto en el eje X y en el eje de las Y. Pero bueno, son los nombres correctos. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes esta correspondencia también, esta biyección. Y obviamente lo que les mencionaba sobre la existencia del eje X y el eje de las Y para poder resumir un poco la información que se definió. Algo muy importante es que en el par ordenado a la componente en X se le puede llamar primera coordenada y esa se le llama la segunda coordenada. Pero también nosotros podemos establecer o simplificar la expresión de punto con esta notación. Se coloca en la letra mayúscula y luego X, Y para indicar que el punto tiene coordenadas X y Y. ¿Okay? Entonces, es una cuestión muy importante a nivel de las definiciones de esta biyección. Lo que nos interesa ahora es que al punto 0,0 se le llama el origen de coordenadas y igualmente se le denota por una O mayúscula. Entonces, en el resto del capítulo, cada vez que vean una O mayúscula, nos vamos a referir al origen de coordenadas. ¿Okay? Y nos vamos a referir a R2 como el plano. Además, nosotros podemos también irnos al espacio. Y en el caso del espacio hablamos de tripletas o ternas, por ejemplo. En este caso utilizamos X, Y, Z para identificar puntos, como les decía, del espacio. ¿Y cómo construimos el espacio? O R3. En este caso usamos un sistema de ejes coordenados formados por tres rectas concurrentes y usualmente perpendiculares 2 a 2. En este caso, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Hay muchas formas de representarlo, pero nos vamos a encontrar en los dibujos acá que tenemos el eje X, tenemos el eje Y, ambos perpendiculares en el sentido de que lo tenemos acostado. Vean que es una representación, nada más. Y vean que perpendicular a ambos tenemos el eje Z. El origen se le llama el origen del sistema. Vean que antes hablábamos del origen de coordenadas, a veces se le llama el origen del sistema. Indistintamente también vamos a llamarlo con una O mayúscula y vamos a entender, según el contexto, de que estamos en el espacio por esta notación. Decimos luego que entonces, si al punto X, Y, Z, las componentes de esta terna, ¿verdad? O esta tripleta, vamos a llamar la primera coordenada de P, Y es la segunda coordenada de P y Z la tercera coordenada de P. Y escribimos P de X, Y, Z para indicar que P es el punto de coordenadas X, Y, Z. Como en el caso de R2, llamamos puntos a las tripletas de números reales y nos referimos a R3 como el espacio tridimensional o simplemente el espacio como les había adelantado. Muy importante, ¿cómo hacemos para representar puntos en el espacio? ¿Y qué hacemos? Bueno,
Una de las recomendaciones, aquí voy a salirme, me voy a salir de la presentación. Vamos a mantener las anotaciones de la presentación. Es que voy a usar la herramienta que tenemos aquí de dibujar para poder usar una regla y explicar cómo hacer esta representación. Usualmente, con una regla graduada, nosotros lo que hacemos es que dibujamos el eje X y el eje Y. Por ejemplo, aquí voy a trazar una línea que esté paralela a nuestra hoja y luego usamos una perspectiva, por ejemplo, de 30 grados. Entonces, ustedes lo pueden hacer con un transportador en algún punto o algún lugar indistintamente, por ejemplo, por acá. Entonces, yo voy a construir, ¿ok? Y voy a marcar lo que se llaman el eje X y el eje Y. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Y luego, perpendicular en el punto de intersección, vamos a graficar entonces el eje Z, ¿ok? Y aquí entonces realizamos la representación del eje Z. Muy bien, vamos a usar otro color. Vamos a utilizar en este caso un color amarillo, bueno, usamos el azul. Y con este color vamos a representar el punto 034. Primero, 0 está en el eje X. Recuerden que esto es X, Y y Z. Entonces marcamos 0 como punto medular para este proceso en X. Luego nos vamos al eje Y y marcamos 3 unidades. Podemos ayudarnos con la regla y contar 3 unidades con la graduación que tengamos acá. Entonces, por ejemplo, aquí hay una graduación, aquí hay 2 graduaciones y aquí hay 3 graduaciones. Ahí se ven un poquito. Ok, marcamos, aquí está el 3. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el número 3. Y luego en Z tenemos que marcar el 4. Entonces, igual nos ayudamos con nuestra regla graduada y contamos 4 unidades. Bueno, aquí nos quedó un poco más para arriba, pero lo importante es poder entender cómo se hace la representación de nuestro punto. Muy bien, entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Como les decía, me quedó un poquito para arriba. Entonces, donde marcamos el 4, nos ayudamos con la regla y trazamos una línea punteada. Es la recomendación cuando empezamos con estos cálculos. Una línea punteada, no importa que se nos pase. La cuestión es hacer una determinación. Y análogamente, paralelo al eje Z, o la línea negra que dibujé, vamos a medir y calcular entonces nuestro punto. Lo marcamos y esto que está aquí representa al punto P en nuestro espacio tridimensional. Muy bien, vamos a dibujar nuevamente otro sistema. Lo hubiéramos hecho en el mismo, pero quería hacer dos representaciones. Vamos a representar el punto Q. Entonces, igual, vamos a repasar. Trazamos una línea. Voy a hacer este eje un poco más hacia abajo. Trazamos una línea. Esta línea va a representar el eje X, perdón, va a representar el eje Y. Trazamos con un ángulo de 30 grados, ¿ok? Más o menos, como les digo, es una forma de representarlo. Un ángulo de 30 grados, trazamos una línea que represente el eje X. Y perpendicular en el punto de intersección, levantamos una línea perpendicular que va a representarnos el eje Z. Entonces aquí trazamos esta línea y tenemos el eje Z, ¿ok? Y luego nos vamos a ayudar otra vez con el bolígrafo azul para poder representar el -1, el 3 y el 4. Entonces, veamos el -1. El -1, recuerden que este es el eje X. Aquí vamos a tener un sentido positivo y aquí sentido negativo con respecto a esta línea. Entonces, contamos 3 unidades. 1, 2, 3. Vamos a contarlos aquí. 1, 2, 3. Aquí se hizo una marquita, no se ve, pero las voy a borrar para que ustedes vean. En particular, yo quiero el -1. Entonces, ya ahí tengo, aquí tengo la marca donde está el -1, en el eje X. Luego vamos a marcar 3 unidades en el eje Y. El sentido positivo lo tenemos de este lado. Entonces, contamos 1, 2 y 3 unidades. Entonces, para que lo vean, aquí está 1, 2, 3. ¿Ok? Las otras las podemos borrar las marquitas. Bueno, aquí me equivoqué, pero ahorita lo arreglamos. Vamos a ver por acá. Ah, no importa, trazamos de nuevo el eje Y. Falta de costumbre. Entonces aquí vamos a tener en 30 grados, siempre manteniendo nuestros 30 grados, vamos a colocar una línea
una línea punteada, no importa que se pase. Donde teníamos el 1, vamos a colocar otra línea punteada. Vean que así siempre mantenemos paralelismo y aquí marcamos, pero ese punto es el menos 1,3,0. Ocupo elevar ese punto 4 unidades, como lo hicimos antes. Entonces, igual, en nuestro eje contamos 4 unidades para podernos ayudar. 1, 2, 3, 4 unidades. Trazamos una línea paralela. ¿Ok? Paralela. No importa que se pase. Luego trazamos una línea paralela al eje Z, contamos también, no importa que se pase, manteniendo 30 grados, muy importante, manteniendo 30 grados, perdón, trazamos ahora también una línea a partir de nuestro punto de intersección que se levante perpendicularmente. Muy bien, aquí lo que estamos haciendo es como una especie de caja para que le presten atención a ese detalle, y el vértice de la caja representaría pues nuestro punto. Vean que aquí también hago lo mismo, represento y prolongo, vamos a prolongar acá, y luego vamos aquí a trazar unas líneas punteadas donde teníamos el 3 en el eje Y, trazamos esas líneas punteadas. Y bueno, literalmente este vértice y este vértice los podemos unir para que formen nuestra cajita. Le calculamos siempre los 30 grados. Aquí es una ventaja trabajar en este sentido. Y lo que hacemos es luego quitar o eliminar lo que nos está sobrando por acá. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es que literalmente este punto va a ser Q. Ese va a ser Q. El que está en el suelo es la proyección de este punto, que es menos 1,3,0. Pero vean que Q es menos 1,3,4. Está 4 unidades hacia arriba. Este punto, si lo quisiéramos determinar, sería entonces en X vale 0, en Y vale 3 y en Z vale 0. Recuerden que este es el origen, que era O, y este que está aquí atrás, este punto, por decirlo así, que está aquí atrás, va a ser entonces el menos 1, 0,0. ¿Ok? Ese sería el punto menos 1, 0, 0. Muy bien. Ahí como ejercicio podrían replicar esto en el cuaderno y tener las diferentes representaciones de este punto. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos por acá. Ya aquí tenemos el dibujito hecho. Es que la regla no la puedo acceder desde la posición o... Sí, no la puedo obtener sencillamente. Entonces, lo que quiero que vean es cómo quedó representado los dibujitos que tenemos por acá. Muy bien. Vamos a ver entonces unas definiciones sobre puntos y vectores que son importantes para introducir este tema. En particular, tenemos la definición que nos dice que K por A, si A es un punto en R real a N, nosotros nos damos un número real K, podemos definir el producto de K por A como K por A igual a K por todo este punto y por este punto, que al final queda K por A sub 1, K por A sub 2, hasta K por A sub N. Y si B lo denotamos de esta manera, podemos definir la suma de A más B como la suma en cada una de sus entradas. Muy parecido a lo que hemos estado trabajando. En realidad es lo mismo. Entonces, lo que quiero que vean es que el teorema que viene nos indica que la suma de puntos conmuta, la suma de puntos es asociativa, el punto 0n es el elemento neutro para la suma, y vean que literalmente son las mismas características, que de hecho va a haber un teorema al final que nos lo indica, que esto representa un espacio vectorial, al definirlo de esta manera, utilizando puntos. Entonces, de todas estas características en particular, son muy fáciles de demostrar. Tal vez podríamos probar la característica número 7 y así tenemos una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en efecto, si yo tengo la propiedad número 7 y tengo S más T multiplicado por A, entonces recordamos que A es un punto en Rn.
Vamos a ver si nos dan más información. No, simplemente A está en Rn. Entonces, quiere decir que yo tengo S más T por A sub 1, sub 2, puntos suspensivos, hasta la sub n. Pero como estaba definido el producto, yo puedo escalar cada una de las entradas y esto lo que me da es S más T por A sub 1, S más T por A sub 2 y al final tendría S más T por A sub n. Pero aquí en cada entrada ya representa un número real y la ley distributiva la podemos aplicar en los números reales. Entonces podría distribuir ahora el A sub 1 con la S y con la T y coma. Podría distribuir el A sub 2 con la S y con la T. Entonces tendríamos este resultado. Y así sucesivamente hacemos A sub n con la T, repartirlo. Entonces sería S por A sub n más T por A sub n. Y como la suma también estaba definida, entonces podemos separar esto en expresiones que tengan solamente la letra S y en expresiones que le tengan la letra A, T por A sub 1, T por A sub 2, puntos suspensivos, T por A sub n. Y vean que ese es un escalar, al igual que T, podría extraerlo y nos damos cuenta que tenemos estos resultados. Igual a T, podemos extraerle, me queda A sub 1, A sub 2, y también tenemos el mismo precio. Pero vean que A sub 1, A sub 2 y A sub n representa A. Entonces esto es S por A y el otro también representa el punto A. Y así probamos lo que queremos demostrar. Entonces, bueno, aquí tienen probada la propiedad número 7. Muy bien. Del mismo modo, nosotros podemos definir la resta de puntos. En este caso, la resta en realidad es la suma de A con el opuesto de B, pero permite generalizar el proceso luego de definir vectores con los mismos puntos y vamos a ver algo que llaman segmentos dirigidos. Entonces, más que todo va por este sentido. Un ejemplo, nada más para entender qué es lo que sucede. Si yo me doy el punto A por 1, 2, 3, 4, 5, y me doy el punto B formado por 0, 2, 5 y 0, entonces vamos a tener que A menos B sencillamente es lo mismo que A más el opuesto de B. Pero esto que está aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y le sumamos el opuesto de B, pero el opuesto de B es cambiarle el signo a cada una de las entradas o de las coordenadas, como lo habíamos dicho, y hacemos la suma tal como lo aprendimos. El 1 más el 0, el 2 más el menos 2, el 3 más el menos 5, el 4 más el 0, y aquí falta una entrada, perdón. Entonces pongámosle 1, pongámosle 1. Y aquí tendríamos el 5 más el 1. Y bueno, el 5 menos el 1 porque es el opuesto. Es muy importante. Menos 1. Entonces nos va a quedar el 1, nos va a quedar el 0, nos va a quedar el menos 2, nos va a quedar el 4, aquí nos queda el 4. ¿Okay? Y tendríamos la diferencia con este ejemplo. Vean que no es nada de lo que no hayan visto, pero es importante rescatarlo. Muy bien, y ahora sí, una parte más importante es lo que se llaman segmentos dirigidos. Los segmentos dirigidos es la representación que tenemos en la figura 5. En este caso, el segmento dirigido es un par de puntos, el cual vamos a denotar con AB, con una flechita. Y lo más importante aquí es observar que los segmentos dirigidos no conmutan necesariamente. Es decir, no es lo mismo AB que BA, puesto que ellos representan flechas que apuntan en direcciones opuestas. Entonces, vean que aquí AB, ya que tiene la flecha en B, pero si yo tengo BA, observen que tiene la flecha en A. Entonces nos dan segmentos con los mismos puntos, pero en diferente dirección. Muy bien, entonces un ejemplo, representar el segmento dirigido a B con base en los puntos 1, 2 y 3 y 0, 0, 3 en el espacio. En este caso, la idea es poder salir, vamos a salir de nuevo y vamos a representar ese segmento dirigido. Muy bien, entonces vamos otra vez con la regla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un mismo sistema de coordenadas.
Vamos a representar en este sistema el eje Y. Vamos a ponerle aquí el eje Y. Vamos a representar luego el eje X. Vamos a representar el eje de las X. Con 30 grados, perdón. Ok, entonces con 30 grados. Vamos a representar el eje de las X. Ok, y luego con otros 30 grados vamos a representar, perdón, perpendicular en el punto de intersección, representamos el eje Z. Ok, y tenemos el eje de las Z. Entonces vamos a dibujar el punto A. Vean que hay que escoger el 1, el 2 y el 3, tanto en el eje X, Y y Z respectivamente. Entonces nos ayudamos con la regla. En este caso ustedes lo pueden hacer en casa. Vamos a calcular ahí una regla de rodada, 1, 2, 3 unidades. Luego, perdón, era una unidad, pero no importa. Luego marcamos 2 unidades en el eje Y. Entonces, 2 unidades, 1, 2 unidades. Y lo que quiero que vean es que, tal vez no sé si se aprecia, pero recuerden lo que hacemos. Trazamos a partir de donde marcamos el 1, en el eje de las X, una línea paralela. ¿Ok? Una línea paralela al eje Y. Luego, donde marcamos el 2 en el eje Y, trazamos una línea paralela al eje X con respecto al 2 que marcamos en el eje Y. Entonces aquí marcamos 2 unidades. Ahí tenemos, por decirlo así, como la base, como el piso de nuestro punto. Borramos lo que nos sobra. Y luego hay que marcar 3 unidades en el eje Z. Entonces utilizamos la misma regla y vamos a hacerlo de otra manera. Mantenemos la recta perpendicular y marco 3 unidades en donde marqué el 1. Marco 3 unidades en el punto de intersección. Vamos a hacerlo de otra manera diferente, 3 unidades. Ok, ahí lo calculamos muy bien. Entonces, 1, 2, 3 unidades. Y luego marcamos 3 unidades en el punto que marcamos en el eje Y. Entonces, nos vamos ayudando con la regla. La ventaja es que hacerlo así es muy preciso y luego conectamos los puntos que hemos predicho. Entonces, aquí marcamos por acá. Ok. Marcamos por acá 3 unidades. Luego, recuerden que es como hacer una caja, entonces nos ayudamos en ese aspecto. Entonces marcamos aquí 3 unidades. Esto es para darle contorno, fondo y forma. Entonces aquí marcamos, bueno, marcamos 3 unidades. Aquí también marcamos 3 unidades. Podrían usar GeoGebra para representar estos puntos un poco mejor. Entonces aquí marcamos 3 unidades. Y luego lo que hacemos es que prolongamos lo que nos queda hacia el eje Z. Recuerden que la idea de esto es formar siempre como una especie de caja. Eso es lo que estamos haciendo para los que nos siguen. ¿Ok? El vértice de esta caja, en este caso, va a ser el punto A. Este va a ser el punto A. Ahora tengo que marcar el punto 003, pero el punto 003 no tiene coordenada en X, no tiene coordenada en Y, bueno, es nula, y en Z es 3. Entonces quiere decir que en nuestro caso es este punto, no hay mucho que hacer. Este va a ser el punto B. Como el segmento dirigido es AB, utilizamos la regla y luego lo que hacemos es que conectamos A y B, tal y como nos aparece por ahí. ¿Ok? No tienen que ser exactamente los 29 grados, pero bueno, aquí nos tiene que dar la impresión. Vamos a colar un color ahí muy diferente. Conectamos y vean qué bonito, ¿verdad? Ya aquí lo que nos está quedando es el segmento dirigido a B. Perdón, estoy pensando en recta. Aquí lo que tengo que pensar es segmento dirigido, entonces sería conectar A con B y hacer una flecha en B. Esa es la característica importante. Ay, disculpen que no logre avanzar tan rápido como quisiera.
Y bueno, ahí está el segmentito. Ustedes les puede quedar más bonito. Se pueden establecer otros ángulos, pero literalmente ya aquí nos queda el objeto construido como queríamos. O bueno, representado. Muy bien. Vean que si lo hubiera hecho de B a A, entonces tendríamos la flechita en A. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, resulta y sucede que así como pude hacer segmentos dirigidos, una de las cosas que podemos observar de la figura 9 es que en R2, cuando tenemos dos segmentos dirigidos AB y CD que tienen el mismo tamaño y con la misma dirección, tales que A, B y C y D tienen esas coordenadas, observen esta característica interesante. Aquí está sub 1, aquí está B sub 1, aquí está sub 2, aquí está B sub 2. Pero vean que aquí tengo el C sub 1, aquí tengo el D sub 1, aquí tengo el C sub 2 y aquí tengo el D sub 2. Entonces, observen que particularmente la diferencia entre estos segmentos es B1 menos A sub 1, que es lo que está acá. Y la diferencia o el tamaño de este segmento es B sub 2 menos A sub 2. ¿Ok? Entonces vamos a desmarcar todo y vamos a marcar los segmentos. Entonces, este y este segmento tienen el mismo tamaño. Pero observen que el tamaño de este segmento es D sub 1 menos C sub 1. El tamaño de ese segmento es B sub 1 menos A sub 1. Y como ellos dos son iguales, es decir, estos que marqué en rojo son iguales, tiene que ocurrir entonces que D sub 1 menos C sub 1 es igual a B sub 1 menos A sub 1, que es lo que viene aquí marcado. Además, usamos otro color. Observen que este segmento, el color verde, es D sub 2 menos C sub 2. Este es D sub 2 menos C sub 2. ¿Ok? Pero este es del mismo tamaño que este que está aquí, que es B sub 2 menos A sub 2. Disculpen que se movió. B sub 2 menos A sub 2. Entonces, tiene que suceder esta condición. Pero si le prestan atención, vean que al hacer esta resta es lo mismo que haber hecho que B menos A es igual a D menos C. Y en efecto, vean que B, el punto B, es B sub 1, B sub 2. El punto A es literalmente, el punto A es literalmente A sub 1, A sub 2. Si yo hago B menos A, significa que resto entradas, B sub 1 menos A sub 1, B sub 2 menos A sub 2. Pero además, vemos por otro lado que D tiene coordenadas D sub 1, D sub 2. Y C, ay, perdón, y C tiene coordenadas C sub 1, C sub 2. Por lo tanto, si yo hago D menos C, vean que me queda D sub 1 menos A sub 1, no, D sub 1 menos C sub 1, D sub 2 menos C sub 2. Y a partir de las igualdades, como B sub 1 menos A sub 1 es igual a D sub 1 menos C sub 1, entonces por eso es, y B sub 2 menos A sub 2 es igual a D sub 2 menos A sub 2, es por eso que vemos de que se debe concluir que B menos A es igual a D menos C. De ahí entonces que es interesante poder analizar y llevar a cabo la definición 5.4, que nos dice que dos segmentos dirigidos en Rn van a ser equivalentes, es decir, tienen las mismas componentes en sus valores si la resta o la resta de sus puntos componentes, de sus segmentos dirigidos en este sentido, B menos A es igual a D menos C. Entonces, si los segmentos AB y CD son equivalentes, vamos a escribir con esta notación que AB es equivalente a CD. Entonces, vean que eso sucedió en R2, pero la definición nos permite evocar esto en R3 e incluso más allá, en R a la N. Entonces, para que le presten atención y como un ejercicio puedan hacer esto o cómo quedaría la diferencia o los segmentos equivalentes en el caso de R3, cómo sería la representación. Muy bien. Entonces, a partir de esto, si yo tengo como ejemplo P y Q en R3, determine U en R3 tal que PQ sea equivalente a V. De acuerdo a lo que vimos, entonces recordamos que PQ es equivalente a V si, solo si, Q menos P tiene que ser igual a V menos O.
Entonces aquí vemos que Q ya no lo dan, es el 1 menos 2, 5. Y le tengo que restar el punto P, que es el 2 menos 1 menos 4. Esto es un 4. Y eso nos tiene que dar V. Yo no conozco V, pero puedo ponerle eternas ABC. Y le resto O, pero recuerden que O era el origen. Entonces, en este caso, es el 0, 0, 0, el origen del sistema de coordenadas en el espacio. Entonces, ahí hago esa resta. Pero vean que aquí al hacer la resta, me queda que si a 1 le quito 2, me da menos 1. Si a menos 2 le quito menos 1, es lo mismo que menos 2 más 1, entonces da menos 1. Y si a 5 le quito menos 4, sería 5 más 4, el resultado da 9. Y cuando yo hago la resta con el origen, como es el neutro, esto me da A, B, C. ¿Estamos de acuerdo? Aquí muy importante, decimos que sea V igual a A, B, C. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que se forma un sistema de ecuaciones donde la A vale menos 1, B vale menos 1 y C vale 9. Por lo tanto, quiere decir que las coordenadas del punto V van a ser el menos 1 y el 9. Bueno, suponiendo que no se ha cometido ningún error. Sería interesante entonces graficar estos puntos. Por cuestiones de tiempo lo pueden hacer ustedes y por ejemplo en GeoGebra 3D lo pueden descargar en el celular para que puedan graficar estos puntos y que vean que si lo hicieran, bueno, vamos a ver si lo hago aquí a mano alzada, no es lo correcto, pero para que más o menos vean qué va a pasar. Entonces, vean que tengo el 2, menos 1, 4, entonces tengo el 2, tengo el menos 1, que está como por acá, entonces por aquí está un puntito, perdón, menos 1 está en Y, perdón, menos 1 está en Y, entonces vamos a tener este puntito por acá, y 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 unidades hacia arriba, más o menos calculado a mano alzada. Entonces, por aquí tengo el punto P. Eso es lo que estamos dibujando. Por aquí tengo el punto P. ¿Okay? Ese es el punto P. Luego vamos a graficar el punto Q, que sería el 1 menos 2. Sería 1 menos 2. Y sería 5. Entonces, quiere decir que lo vamos a tener una unidad más hacia arriba. Como por aquí más o menos. Entonces, por aquí está el punto Q. Y vean que el punto PQ sería así, ese sería el vector o sería la flechita. Bueno, ahí ustedes lo hacen más bonito. Y luego el punto V, el origen lo tenemos por acá, si no hay ningún problema. Encontramos que es el menos 1, menos 1, 9. Entonces, menos 1 ya lo tenemos. Y vean que tendríamos el 9. ¿Ok? Tendríamos el 9. Entonces, quiere decir que x menos 1, y menos 1, y vamos a ver, 5, ajá, menos 4, ajá, 9 por acá, más arriba. Bueno, está más arriba. La cuestión es que nos tiene que quedar dirigido hacia el origen. Bueno, aquí veo que, no sé, si será que hice algún error de interpretación, pero cualquier cosa voy a revisar. 1 menos 2, 5, le quito 2 menos 1 menos 4, a 1 le quito 2 es menos 1, a menos 2 le sumo 1 es menos 1, sí, ya 5, es que 5 más 4, no, sí está bien, 5 más 4 es 9. Bueno, no importa. El caso es que el punto está por aquí arriba y quiere decir que este punto debería estar tirando hacia el origen. Bueno, no importa. Lo que interesa es que, bueno, deberían tener la misma dirección y magnitud. Cualquier cosa, bueno, queda a ustedes mejor que lo revisen. Ahí disculpen. Muy bien, veamos entonces qué pasa. El teorema 5.2 nos dice que la relación de equivalencia definida anteriormente para segmentos dirigidos es una relación de equivalencia. Perdón, esta relación que no tiene nombre es una relación de equivalencia. Vamos hablando de esto. Entonces, para prestarle atención en ese aspecto. Entonces, lo que hay que demostrar
y lo que nos dice el teorema es que necesariamente yo tengo que esta condición o esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva, y por lo tanto podemos definir un conjunto cociente donde tendríamos clases de equivalencias y de todas las flechas o segmentos, perdón, dirigidos que podemos construir, podríamos tener un solo representante para ese montón de segmentos dirigidos. Eso es muy importante. Una prueba rápido de este sentido, por ejemplo, AB. Si AB es equivalente a AB, esto quiere decir que B menos A tiene que ser igual a B menos A. Y como la igualdad es reflexiva, entonces en efecto se prueba y se cumple para todo A y todo B en Rn. ¿Qué pasa si es simétrica? Vamos a ver la simetría. AB es equivalente a CD. Entonces vimos que eso significa que B menos A es igual a B menos C. Pero esto que está aquí es lo mismo que tener, es lo mismo que tener que B menos C es igual a B menos A. Esto es por la reflexión que tiene la igualdad. Pero esto que está aquí al final equivale, incluso implica, no hay ningún problema, que CD es equivalente a AB. Y listo, tenemos eso probado. En el caso de A, en el caso de B, ya no nos falta el caso de C. En el caso de C, tengo que AB es equivalente a CD y tengo que CD es equivalente a EF. Entonces, la transitividad, bueno, podemos aplicarla de esta manera. Eso significa, recuerden que B menos A tiene que ser igual a D menos C. Y por otro lado, D menos E tiene que ser igual a F menos E. Muy bien, pero observen que tanto en esta condición como en esta condición, D y C aparecen repetidos y por la transitividad de la igualdad, eso nos quiere decir al final, ¿verdad? Que B menos A tiene que ser igual a F menos E. Pero esto lo que significa es que AB, eso significa que AB es equivalente a EF. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces verificamos las tres propiedades de que la relación dada para segmentos dirigidos en el sentido de equivalentes, pues es una relación de equivalencia. Muy bien. Algo muy importante. Vamos a notar entonces que a partir de esto yo podría tener segmentos de diferentes tamaños, ¿ok? Con la misma dirección, el plano está lleno de ellos y por lo menos para los que tienen esta dirección y la misma magnitud, podríamos ver que no necesariamente usamos cualquiera, podemos utilizar aquellos que estén anclados al origen como un representante para todos ellos que aparecen por acá. Bueno, si uso flechas para representar flechas, como que no, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es que podríamos hablar de esta flecha para representar todo el resto de segmentos que tienen la misma dirección, en la misma dirección, en la misma magnitud. Entonces, este que está aquí es un elemento y sería el representante, ¿verdad? Sería como el vector canónico, desde el origen hasta un punto en particular. Muy bien, vamos al receso. Aquí no vamos a tener receso, entonces vamos a seguir. Y entonces vamos a dar pie a lo que eran vectores o lo que es el significado de vector en Rn. Entonces, como les decía, cada una de las clases de equivalencia determinadas por esta relación entre segmentos dirigidos se llama un vector de R en la N. Entonces, la clase de equivalencias se llaman vectores, es el representante de los segmentos dirigidos y entonces el nombre que vamos a tener es el de un vector. Vean que esta palabra ya la hemos usado cuando hablamos de espacios vectoriales, porque el sentido de vector es más amplio cuando hablamos del espacio vectorial y en efecto Rn es un espacio vectorial, pero aquí literalmente al poderlo graficar y darle un sentido más propio, inclusive luego físico, podemos dotarle de este significado. Muy importante, se acostumbra a denotar a los vectores con letras minúsculas, con flechas superpuestas, V, W, etcétera, o con letras minúsculas simplemente, sin flecha. De acuerdo con la definición, un vector es un conjunto. Vean qué importante, un vector es un conjunto, el conjunto de todos los segmentos dirigidos equivalentes entre sí. Entonces, lo que tenemos es un representante, un elemento de la clase de equivalencia.
vean que de acuerdo con las relaciones de equivalencia, quiere decir que nosotros podemos establecer un conjunto cociente y el conjunto cociente es la reunión de todos estos vectores o clases de equivalencias. Y claro, son infinitos porque vamos a tener infinitas direcciones posibles. No es solamente girarlo, ¿verdad? Como en 360 grados. O sea, entre cada grado pues tenemos otros determinantes, otros vectores determinantes. Pero lo importante es que podríamos separar o tomar todo punto o todo segmento dirigido y hacerle esta representación, tanto en R2, R3, en Rn. Entonces, en resumen, todo vector tiene infinitas representaciones. Si hace un punto arbitrario de Rn, cualquier vector de Rn puede ser representando teniendo A como su punto inicial. Y de esta manera, para cada vector tendremos una representación única, cuyo punto inicial es el origen. Esta se llama la representación canónica o normal del vector. Dentro de todo esto que tenemos acá, cada vector v tiene una representación única de la forma OV. Recuerde que O es el origen, es decir, puede ser el 0, 0, 0, 0, y dependiendo del R a la N que estemos trabajando, R2, R3. Y si V en este caso representa las coordenadas, o mejor dicho, representa al vector por cada una de esas entradas, escribimos a V de esta manera, ya no como un punto, sino como una igualdad. Entonces, esto es para distinguir entre punto y vector. Por ejemplo, si nos referimos al vector 1,2, en lugar de decir que es la representación del vector que inicia en 0, 0 y termina en 1, 2, entonces, por abuso del lenguaje, nosotros el segmento AB le vamos a decir al vector AB. Y si este es el vector, entonces estos que están acá, v sub 1, v sub 2, hasta v sub n, se llaman las componentes de v. Y v sub i se le llama la yésima componente. El vector nulo 0 es el vector cuyas componentes son todas iguales a 0. Y lo denotamos de esta manera, con el 0 y con una flechita arriba. Y aquí, bueno, es muy parecido a lo que hemos hablado en el caso de R a la n en otro momento. Algo muy importante, si AB es equivalente a OB, donde A, B y V tienen esas componentes, entonces lo importante es notar que aquí la diferencia de B con A tiene que ser igual a las componentes del vector V. Y entonces sucede esa igualdad para tomarlo en cuenta en cualquier ejercicio o representación. Eso es importante porque si nosotros conocemos una representación AV de un vector V, entonces podemos obtener sus componentes calculando B menos A, como lo habíamos definido. Entonces, si aparece AB, esto es B menos A y obviamente es el vector V. Entonces, según lo que he visto aquí, la enétupla de números reales tiene dos interpretaciones diferentes. Puede ser como un punto de coordenadas y como un vector de coordenadas. Entonces, en contexto, para que sea más claro, en R2, por ejemplo, aquí tenemos P visto como punto, es decir, X, Y visto como punto. Pero aquí tenemos X, Y en la última imagen como un vector. Y vean que ahí se le imprime ya la dirección. Y recuerden que tácitamente tiene al origen incluido. Entonces, para que lo vean y lo tomen en cuenta. Vean qué importante para que hagan la diferencia. Muy bien, veamos acá. Si P y Q en R3 son puntos en R3 y si V se representa mediante el segmento dirigido PQ, ¿cuáles son las componentes de V? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos, si yo tengo que PQ representa el segmento dirigido y esto es igual a V, necesariamente tiene que pasar, vean qué importante, tiene que pasar que Q menos P tiene que ser igual a V. Entonces aquí lo que tengo que hacer es la resta entre los puntos. 1, 2, 5, 13, menos P, que es 2 menos 1, menos 4 y 8. Y esto me tiene que dar el V. Entonces de aquí me va a quedar que a 1 le quito 2 en menos 1, a menos 2 le quito 1, o sea, menos 2 más 1 me da menos 1, y aquí tendría que 5, que también uno escribe reba, pero de aquí no tiene 5, entonces si a 5
le quito menos 4, sería 5 más 4 y nos va a dar 9. Y si a 13 le quito 8, me va a dar 5. Entonces, este sería el vector V. Vean que este vector no lo puedo graficar. Yo entiendo, podría graficar en R2 y en R3, pero esto estamos en R4, entonces no tenemos una representación visual como lo tenemos en otros momentos. Muy bien. Bueno, hasta aquí vean que no ha sido nada del otro mundo. Son muchas definiciones y consideraciones que ya tenemos en cuenta, pero que son importantes para poder abordar el trabajo que viene. Igual, igual que con los puntos, yo puedo operar con los vectores, puedo definir el producto de K por V de la siguiente manera. Y también, si me doy un vector W, yo podría definir la suma de esta manera. Vean que esto es muy similar a lo que hemos ya trabajado en R2, R3, en otros espacios vectoriales de la forma de R la N, y que de verdad pues no perdemos alcance o complementamos lo que decimos. Muy bien. Geométricamente, ahora sí, los vectores, lo que nos va a interesar es que nosotros podemos entenderlo como flechas, como operaciones geométricas además, pero lo interesante es que si yo tengo un vector V, en el caso de la representación de Rn, 3V significa alargar 3 veces ese vector, y si yo tuviera menos V significa que es el mismo vector, pero apunta en dirección contraria, como bien acá. Además, lo que interesa es que V, si yo entiendo o quiero conceptualizar K por V, un escalar multiplicando por V hace eso, escala el vector de alguna manera y puede ser que lo haga muy grande o muy pequeño. Entonces, la teoría y lo que vamos a ver incluso es que si el valor absoluto del escalar es mayor que 1, entonces K por V está representado por una flecha más larga en la que se representa a V. Pero si K en valor absoluto está entre 0 y 1, entonces la flecha larga es la que representa a V. Entonces, lo que quiero que vean es que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que este es mi vector V y yo tomo un número mayor que 1 en valor absoluto, entonces, por ejemplo, si tomo que K es igual a menos 2, entonces lo que quiero que vean es que va menos 2V va a ser el mismo vector ampliado 2 veces en dirección contraria. Pero si yo tomo K igual a 0.5, el valor absoluto de esto nos dice que va a ser la mitad del vector original. Entonces, esto que está aquí es un medio de V. ¿Okay? Vean que siempre mantiene la dirección, lo que cambia es literalmente el largo del vector. Lo importante es que en el mismo plano, cualquiera de los vectores mantiene dirección. Y además, el concepto aquí muy importante es que van a ser paralelos. Ellos nunca se tocan. Yo los aumento, disminuyo de tamaño, pero ellos no se tocan. Entonces, lo que nos va a interesar entonces es que si el vector U es paralelo al vector V, eso significa que independientemente de lo que suceda, va a existir un número K diferente de 0, tal que U es K por V. Entonces, en el mundo de los vectores, ser paralelo significa que usted es múltiplo de ese vector. Y lo puedo alargar o encoger, pero mantienen la misma dirección y por lo tanto se mantienen ajenos a encontrarse a sí mismos. Incluso es muy importante, un vector paralelo puede ser el mismo. Entonces, para que no dejen esa opción de lado. Además, hay varias formas de interpretar esto, sobre todo en R2 y en R3. Yo podría tomar dos vectores y representar la suma. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La suma de vectores, como viene acá, yo puedo colocar un vector V, donde termina el vector V, coloco el vector W, y la distancia recorrida entre el inicio y el final se le conoce como la suma de U más V. Vamos a hacerlo por acá. Si este es el vector U y este es el vector W, yo podría sumar los vectores haciendo esto. Coloco U, luego coloco W, coloco los inicios y el recorrido de inicio a final se le conoce como la suma de vectores. Esa es una interpretación geométrica que nos está dando la figura 14. Otra idea es la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo nos dice que si yo quiero sumar dos vectores, por ejemplo, estos mismos que hice acá,
Entonces yo coloco este vector U, por ejemplo, coloco el vector W, los coloco en el mismo inicio, y lo que hago es que trazo un vector paralelo a W, vamos a ponerlo por acá, trazo un vector paralelo a U, y la diagonal también que está aquí trazada es la suma de vectores. Esto es lo que se le conoce como la regla del paralelogramo. Colocar dos vectores en el mismo origen y luego se trazan segmentos paralelos que nos van a indicar o que nos van a decir que son la suma correspondiente. Muy bien. Entonces, propiedades. Bueno, entre las propiedades que tenemos acá es que con las operaciones antes definidas, el conjunto de vectores de Rn es un espacio vectorial. Ya esto lo había adelantado, pero entonces queda como ejercicio demostrar el resto de propiedades. Y muy importante, para todo vector v tenemos que 0 por v da 0, el vector 0, y menos 1 por v da menos v. Y la resta de vectores, pues bien, es como la hemos definido. Geométricamente es muy importante ver cómo se hace la suma. Vean que se puede aplicar la regla del paralelogramo. Ahí la suma, observen que se hace de esta manera. Yo tengo el vector u, muy bien. Por aquí yo tengo el vector v. Entonces, recuerden que si yo hago u menos v, quiero hacer resta de vectores, es lo mismo que el vector u más el opuesto del vector v. Entonces, yo busco y dibujo el vector menos v. Ah, este vector es el que apunta en sentido contrario. Entonces, aquí yo tengo el menos v. Entonces, en realidad no es que se suma de este lado. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero vean que yo lo que vuelvo a hacer es vuelvo a aplicar la suma con la regla del paralelogramo y observen que aquí entonces me está quedando la resta, porque vean que esta flecha, que es la diagonal, es u menos v, pero por paralelismo la puedo dibujar acá. Entonces aquí también tendríamos u menos v. Ahí no me quedó muy bonito, hay que hacerlo con regla, pero para que ustedes lo tomen en cuenta y sepan que porque ahí quedó la resta de esos dos vectores. Entonces, para que lo puedan hacer bien. Vean que aquí en el dibujito, aquí está menos v y literalmente entonces, observen que acá y observen que acá, entonces por aquí nos está quedando la suma u menos v, que este vector es este mismo, para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Perdón, la flecha no apunta hacia abajo, sino que apunta hacia arriba porque es suma de vectores acá. Entonces, por eso es que aquí está la flechita. Entonces, bueno, la cuestión es que ahí queda representado. Muy bien. Y ya para ir terminando, entonces, tenemos lo que son los puntos colineales. Entonces, la definición nos dice que en Rn, 3 puntos son colineales si A, B y AC son paralelos. Es decir, si existe K, tal que C menos A es igual a K por B menos A. Entonces, vean qué interesante. Por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, estos puntos que están aquí son colineales. ¿Por qué son colineales? Porque si yo hago C menos A, ¿ok? Si yo hago C menos A, da 3,4. Voy a dibujar los puntos para que los vean. Entonces, el punto A es 1, 3, 1, 3. Aquí está el punto A, 1,3. Tengo el punto 7,11. Entonces, 7,11. Entonces, no me va a alcanzar. Vamos a dibujar un poquito más abajo. Muy bien, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el 1, 3 es este puntito que está aquí. El 7,11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,11 es este punto que está como por acá. ¿Ok? Este sería el punto B. Ese sería el punto A. Y luego tengo el punto 4,7. 1, 2, 3, 4,7. 4, 5, 6, 7. Ajá, este sería el punto C. Observen que si uno los dibuja, uno se da cuenta que son colineales, pero vean que si yo hago C menos A, es lo mismo que tener el vector o el segmento dirigido a C. Entonces, este sería este segmento dirigido. Luego, si yo hago B menos A, voy a usar otro color para que lo puedan ver.
si yo hago B menos da 6,8. Es decir, este sería este otro segmento. Vean que están apuntando al mismo valor. Lo más importante es eso, que están apuntando o tienen la misma dirección. ¿Y cómo me doy cuenta que tienen la misma dirección? Bueno, por lo que se establece aquí. Resulta y sucede que C menos A es 3,4, pero esto es un medio de B menos A, que dio 6,8. Un medio por 6 da 3 y un medio por 8 da 4. Entonces obtenemos la misma igualdad. Entonces eso significa que uno es múltiplo del otro. En otras palabras, el vector verde es la mitad del de color rojo. O al revés, el 6,8 es el doble del 3,4. Entonces, también se pudo haber hecho al revés. Dos veces el 3,4, por usando acá de este lado, nos da el 6,8. Entonces, cualquiera de las dos formas de analizar esto nos dice que son vectores que son múltiplos. Cuando son múltiplos es que son paralelos. Es muy importante. Pero además, como están utilizando el mismo punto A, eso es lo más importante, entonces son colineales. Esa es la diferencia tal vez para evitar el paralelismo, y es decir, que nos demos cuenta que no son colineales, pero es porque están compartiendo este mismo punto. ¿Ok? O uno de los puntos. Muy bien. Y luego lo que tenemos es la definición del punto medio. Entonces el punto medio es lo mismo que vimos antes, son tres puntos que son colineales, pero además la distancia de AM y la distancia de MB son iguales. Una de las cosas importantes es por qué sale la fórmula. Vean que si yo tengo tres puntos A, B y C, ¿verdad? En este caso A, B y C, bueno, aquí le ponen M, vamos a leer la letra M, entonces observamos que el punto medio es que sean colineales, pero además que esta y esta distancia sean iguales. Pero recordamos que si AM es igual a la distancia de MB, entonces eso significa que los vectores AM y MB son iguales en magnitud. Es decir, esta flecha y esta flecha tienen la misma cantidad, o miden lo mismo. Pero si miden lo mismo, quiere decir que MA y MA y B menos M son iguales. Pero de aquí, como son vectores, yo podría hacer que M más M es igual a B más A. Pero esto es lo mismo que 2M es igual a B más A. Y es decir que M es un medio de B más A o A más B. Y entonces de aquí podemos deducir la fórmula del punto medio, cómo nos está garantizando esa instrucción. Un ejemplo es que, por ejemplo, valga la redundancia, yo tengo un triángulo donde yo sé que D es el punto medio de AB y E es el punto medio de AC. Entonces, dice que pruebe que D es un medio de BC. Entonces, aquí como D es el punto medio de AB, quiere decir que D es un medio de A más B. Y del mismo modo, E es un medio de A más C. Entonces, vean qué pasa cuando yo calculo DE. Resulta que D es E menos D, pero resulta que E era un medio de AC y D era un medio de A más B. De aquí yo podría sacar un medio factor común y me queda A más C menos A menos B. Vean que las A se cancelan y esto me queda que es un medio de C menos B. Pero C menos B, ¿quién es? Bueno, resulta que es un medio de BC. Entonces, vean qué interesante. Aquí, entonces, en un triángulo, se cumple esa característica. Gráficamente, usando vectores, lo que hagamos de probar es que yo tengo el triángulo ABC, yo tengo que D es el punto medio de AB, ¿ok? Yo tengo que E es el punto medio de AC, ¿ok? E es el punto de A medio de AC. Entonces, lo que hemos probado es que DE, como vector de E, es decir, esta flecha que está aquí, dice que es la mitad de BC, ¿ok? Entonces, esta flecha es la mitad de esta flecha. Y ven, con vectores se resuelven cosas un poquito más rápidas. Muy bien, con esto terminamos la materia sobre puntos y vectores. Vean que es mucha teoría, más que todo teoría. Grafiquen puntos en R3, trabajen eso al respecto. El trabajo asincrónico es, como les digo siempre, demostrar o utilizar los teoremas que no fueron demostrados.
Aquí muy importante, descarguen GeoGebra en el celular o en la compu y grafiquen esos puntos y dibuje usted esos puntos con regla graduada y transportador, como lo vimos antes. Y aquí pueden ver dos videos para representar puntos en el espacio e incluso para hacer suma de vectores en el espacio. Y muy importante, una fichita que les permita repasar y recordar los conceptos vistos hasta el día de hoy. Entonces, chicos, sáquenle todo el provecho, repasen, háganme las consultas al respecto y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos, hasta luego.